Vamos a meditar en esa lectura que hicimos en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 1 en adelante. Hemos escuchado predicaciones en este Evangelio, como decía el hermano Rafa, nos toca esto del 1 al 10. El hermano predicó el capítulo 1, el otro hermano el capítulo 10, y ahora voy a meditar en el capítulo 6, ¿verdad? Casi a la mitad del Evangelio, de los capítulos que nos tocó para esta semana, ¿no? Y bueno, el título de la predicación se llama Supliendo Necesidades. Supliendo Necesidades es el título. Y quiero decirles que todos tenemos necesidades de diferentes tipos, necesidades personales, necesidades familiares, necesidades laborales, necesidades económicas o financieras, etcétera, ¿no? La lista puede ser grande en cuanto a esto. ¿Qué es una necesidad? Pues es la falta o la ausencia de algo, ¿no? Por ejemplo, estamos enfermos y es la ausencia, ¿no?, de salud, nos hace falta salud, nos hace falta sanar, ¿verdad? No tenemos dinero, pues es la ausencia, ¿no?, de la economía, y bueno, pues yo creo que batallamos con eso muchos de nosotros. Pero siendo así, todos tenemos necesidades en la vida, y a lo mejor usted dice, pues mis necesidades son grandes. Bueno, sí, ¿verdad? A lo mejor está pensando en este momento, ¿no?, que necesita pagar la colegiatura porque ya se acaba el semestre y si no lo liberan o algo por el estilo, y puede entrar en usted la preocupación por eso, ¿no? Y yo tengo necesidad, también usted tiene necesidad, yo tengo necesidad, ¿verdad?, de arreglar el vehículo, ¿verdad?, para poder tenerlo listo, pero bueno, confiamos y creemos que Dios suplirá todo lo que hace falta. Pero en este capítulo, hermanos, que vamos a estudiar, a meditar, yo quiero llevarlos a pensar que es evidente que el Señor se interesaba genuinamente en la multitud de personas que lo seguían. Él sabía que tenía necesidades, y dice ahí, por ejemplo, que sanó a los que de ellos estaban enfermos, ¿no? Hacía señales y sanaba a los enfermos. Entonces esto muestra que la gente en un sentido acudía a Jesús porque tenía necesidades y podían encontrar en Él una respuesta a la necesidad que estaban ellos teniendo o que estaban viviendo. Es cierto que en un momento Jesús los confronta y les dice en este aspecto, ¿no?, que lo sigan, no porque, por ejemplo, aquí en este capítulo y más adelante les da de comer, sino porque busquen la verdadera comida que les dará el Hijo, la cual, ¿verdad?, su cuerpo es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida, y algunos no entienden esto, ¿no? Y entonces dijeron, tal vez no somos caníbales, y de entonces dice que muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Es cierto esto, que algunos, ¿verdad?, seguían a Jesús o tenían un concepto de Mesías que venía para liberarlos de la esclavitud en la cual ellos se encontraban en ese momento como pueblo de Dios, ¿verdad? Y pensaban en un Mesías político, libertador, y cuando Jesús se identifica como Mesías, pero en el sentido del siervo sufriente, pues entonces muchos se decepcionaron y ya no le seguían. Pero entonces Jesús se interesa en las necesidades de las personas. El Señor está con sus discípulos, seguramente enseñándoles, está aparte con ellos, sube, dice, a un monte, de repente alza sus ojos y se percata de que una gran multitud de personas lo habían seguido hasta ese lugar. Lejos de molestarse por la gente que lo había seguido, lejos de tomar una actitud de decir, por ejemplo, bueno, pues ¿por qué me está siguiendo esta gente? ¿Qué no ven o qué no entienden que es un momento que he apartado para estar con mis discípulos? Lejos de tomar una actitud como esta, Él se dispone para atenderlos porque sabe que necesitan de su presencia, necesitan de su amor, necesitan de las cosas que solamente Él puede dar. De acuerdo a la narrativa de los sinópticos, porque este acontecimiento pasa en los 4 evangelios, o los 4 evangelios lo narran, esa multitud ya tenía algún tiempo que estaba con Jesús. En los sinópticos dice que desde la mañana, ¿verdad?, desde una buena hora del día habían estado con él y ya era tarde. Entonces la necesidad también que tenían pues era de comer, porque no habían comido, estaban tan anonadados con la enseñanza de Jesús que tal vez hasta se les había olvidado comer, pero seguramente tenían hambre, ¿no? Y entonces Jesús se acerca a uno de sus discípulos para decirle que de dónde compraremos pan para todos estos, ¿verdad?, para que coman todos estos. Aquí vemos entonces, y aquí quiero compartir, ¿no?, cómo lo hace y qué nos enseña respecto de suplir las necesidades el Señor.
Jesús usa las capacidades y el ingenio de cada discípulo. El relato bíblico dice que cuando alzó sus ojos y vio que había venido a él una gran multitud, le dijo a Felipe, ¿qué le dijo? ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Sí? ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Nos preguntamos, ¿por qué le preguntó precisamente a Felipe? Y la verdad es que el Evangelio no nos da ninguna indicación de cuál fue la razón que Jesús tuvo para preguntarle a Felipe. A lo mejor era el que estaba más a la mano. Algunos comentaristas dicen a este respecto que porque Felipe era de Betsaida. El Evangelio de Lucas, al narrar esta historia, dice que esto sucedió en Betsaida. Aquí dice que fue en el mar de Galilea, el de Tiberias. Bueno, la cuestión, hermanos, es que a lo mejor siendo de Betsaida conocía el lugar, dicen estos comentaristas, y entonces pues sabía dónde habían comida, ¿no? Dónde estaban los centros comerciales, los Chedrauis, los Sorianas o algo así, para que fuera la gente y pudiera buscar comida para tener. La cuestión, hermanos, es que no estoy de acuerdo con eso, porque creo que no va por ahí la cosa, ¿no? Lo que sí, hermanos, es que está haciendo entrar a su discípulo en un momento en donde le dice y en donde lo pone a pensar y a trabajar para encontrar una solución al problema que se está presentando en la multitud. Entonces dice la siguiente parte en el versículo 6 que esto decía para probarle. Entonces esto aclara cuál es la intención de haberle preguntado. Decía esto para probarle porque él sabía que dice lo que había de hacer. ¿Sí? Vemos que Jesús no preguntaba por falta de información o porque no sabía qué hacer. Ay, caray, ¿qué voy a hacer en esto? ¿Verdad? ¿Cómo voy a resolver este asunto o este problema? Eso no es lo que vemos aquí, ni lo que Jesús estaba en este momento pensando. Él siempre sabe lo que va a hacer. Pero nosotros a lo mejor en este aspecto pues no sabemos si tenemos que preguntar, y yo creo que se vale preguntar cuando no sabemos, ¿sí? Cuando no entendemos las cosas se vale preguntar, pero el Señor no necesitaba información para esto, sino que le dice a Felipe, porque también dice ahí que esto lo hizo o lo decía para probarle. Como Felipe también nosotros somos probados por el Señor cuando calladamente llega a nosotros en una situación dada y entonces nos dice respecto de alguna necesidad para ver si nos conmueve esa necesidad que la persona tiene, como le conmueve también a él. Porque esto dice la Escritura, ¿no? Que al ver las multitudes desamparadas y dispersas tuvo compasión de ellas, le conmovió en lo profundo de sus entrañas para poder hacer lo que él podía hacer a este respecto. Recuerdo que un pastor en una ocasión compartía esto, ¿no? Que estaba tranquilamente en su oficina trabajando cuando de repente se le presenta un niño delante de él y ahí está, ¿no? Él sentado y el niño le dice, porque lo conocían allí en el lugar, y le dice, se llamaba Isaías, y le dice, tío Isaías, ayúdeme. Y el niño dice, escurriéndole el cemento por acá. Y esto lo conmovió tanto que dice, fui a hacer algo, ¿qué cosa? Buscar hacer algo para ayudar a todos estos niños, y abrió un albergue para los niños de la calle y darles atención. ¿Sí? ¿Qué tanto te conmueve cuando alguna persona viene contigo presentando la necesidad? O tú ves la necesidad, puedes ser conmovido como Jesús lo fue en este caso, y puede entonces esto llevarte a actuar haciendo lo que se tenga que hacer para responder a la necesidad que se tenga. Pero bueno, esta es la idea y esto es lo que vemos aquí. Por eso es que el Señor le dice esto. Ahora, notemos aquí las distintas capacidades, porque de esto quiero hablar un poco, ¿no? Las distintas capacidades e ingenio de los discípulos, porque a cada uno Dios le ha dado diferentes capacidades, ingenios, dones, talentos para poder servir en la obra que Él nos llama a poder hacer. Y entonces vemos aquí en primer lugar a Felipe, ¿no? Felipe, puedo ver que Felipe tenía capacidades matemáticas, porque cuando le dice, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Entonces puedo imaginar a Felipe y
viendo la multitud, viendo toda la gente, el número de personas, saca su calculadora, el cuate de acá, ¿no? Y se pone a hacer números y ya tiene las cuentas y dice, 200 denarios, dice, no bastarán para darle un poco a cada uno. 200 denarios era más o menos el sueldo de un jornalero casi durante un año, ¿sí? O sea, una cantidad grande, digamos así, de dinero, pero una cantidad mínima de alimento para satisfacer las necesidades. Entonces, vemos en Felipe al discípulo práctico, el que observa las necesidades, el que calcula los recursos que tiene y se da cuenta que no le alcanzan para la necesidad que tiene que ser suplida. Pero no actúa con fe, se le olvida que está el Señor allí para poder entonces también echar mano de la fe y de la confianza en Él y creer que el Señor puede hacer algo y marcar una diferencia. Se le olvida esto y simplemente se enfoca en los recursos que tiene. Es el discípulo práctico, observa las necesidades, calcula el costo, los recursos que tiene y dice me hace falta, por lo tanto no lo puedo hacer o lo voy a hacer nada más en una parte mínima. Después entra en escena el discípulo relacional, el de relaciones públicas, ¿sí? El de relaciones públicas entra aquí y entonces es Andrés, el hermano de Simón Pedro. Ese sabe relacionarse, este tipo sabe relacionarse, es simpático, le cae bien a todos, tiene esa característica en su persona. Siempre encontramos hermanos así, ¿verdad? Que saben relacionarse, que van con los extraños y platican y hacen amistad de una manera rápida. Entonces se encuentra con este joven, trae su lonche. Ya me imagino platicando ahí con él. Hola, ¿cómo estás? Y ahí está chanceando con él, ¿verdad? Y todo esto. ¿Qué traes ahí? Pues traigo mi lonche que me puso mi mami. ¿No te lo has comido? No. ¿Qué te parece si no los comemos? No, pues ¿cómo? ¿Cómo no los comemos? No, si es mío. Bueno, te voy a proponer algo mejor, ¿sí? ¿Qué te parece? Y tenía el don de convencimiento el cuate, ¿no? Porque lo convence. ¿Qué te parece si se lo damos a Jesús? Y yo, no, pues mira, es que Jesús puede hacer algo con esto para alimentar a toda esta multitud. Bueno, de todas maneras lo convence, se lo da, lo lleva a Jesús, ¿verdad? Ahora, este es el que está llevando gente a Jesús siempre, ¿no? En los evangelios, en el evangelio de Juan, vienen los griegos y ¿a quién preguntan? Venimos buscando a Jesús. Llegaron al mejor lugar, las relaciones exteriores, aquí está la persona adecuada que los va a llevar a Jesús. Yo les presento a Jesús. Y van los griegos, ¿verdad? Y los lleva a Jesús. Eso sucede en el capítulo 12. Aquí lo encontramos también en una situación como esta. Bueno, entonces en este aspecto vemos aquí a Felipe, que es el discípulo práctico. Andrés, que es el discípulo relacional y encuentra a este joven, lo lleva a Jesús. ¿Y cuál fue la participación de los otros discípulos? Usted se pregunta, ¿cuál fue la participación de los otros discípulos? Bueno, de acuerdo al texto, nos dice que sirvieron de Ubers, ¿sí? Los que repartieron, los repartidores, dice en el versículo 11 que habiendo dado gracias, dice, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre la gente que estaba recostada, ¿sí? Bueno, sirvieron de repartidores, de meseros, de lo que usted quiera, pero ahí están también el Señor echando mano de las capacidades y del ingenio de cada discípulo para incluirlo en la obra, en la solución de las necesidades que se estaban presentando. Esto también sucede entre nosotros, hermanos, pues Dios nos ha hecho diferentes y cada uno de nosotros tenemos habilidades, talentos, dones, capacidades distintas que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y todo esto para que le sirvamos, para que cumplamos el propósito que Dios tiene en nuestra vida, en nuestra iglesia, de poder proclamar el evangelio y de poder llevar este evangelio a toda persona. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Dios bendice y ama a toda persona y quiere entonces hacerlo por medio de su iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Ahí nos toca a nosotros en este aspecto entender que las necesidades que se tienen o se presentan en la iglesia y más allá de la iglesia, en la comunidad y más allá aún incluso, es para que las podamos ver y podamos atender todo aquello que Dios nos manda y espera que lo hagamos. No en evasivas, no decir después lo hago, no después, sino en este momento Dios me está diciendo y me está mostrando y lo voy entonces a hacer. Entonces, ¿qué es lo más valioso que tiene una empresa?
¿Qué es lo más valioso, los recursos más valiosos que posee, por ejemplo, la iglesia? ¿Sí? Mire, toda empresa, incluyendo la iglesia, lo más valioso que tiene son sus recursos humanos. Los recursos humanos es lo más valioso de toda empresa, el personal que puede ser empleado para la realización de la misión de la iglesia que Dios le ha encomendado. Así que nadie está de más, y como líderes debiéramos buscar la manera de cómo podemos nosotros incluir a todos de acuerdo a las capacidades, de acuerdo a los dones, de acuerdo a los talentos, de acuerdo a la personalidad de cada uno, en hacer la parte que le corresponde. Y que se ubique en el lugar que puede incluso dar mejores resultados en el servicio. Tenemos que entender esto y tenemos que hacer esta parte. Entonces Dios quiere que nosotros hagamos esto, ¿no? Así que si vas a suplir las necesidades de tu iglesia y de tu comunidad, no te olvides de usar la capacidad y el ingenio de cada discípulo. Porque aquí no se aplica el dicho de que no eres bueno para nada, ¿verdad? Todos somos buenos en alguna área de la vida. Dios nos da capacidades en alguna área y debemos descubrirlas y usarlas, y lo mismo hacer con los hermanos en la iglesia. La segunda enseñanza que nos presenta de cómo Jesús suplió las necesidades de la gente es que lo poco que tenemos cuando lo entregamos en manos de Jesús siempre será suficiente. Lo poco que tenemos cuando lo entregamos en las manos de Jesús siempre será suficiente. Veamos qué dice la palabra. Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene, ¿qué dice? ¿Cuántos panes? 5 panes y 2 pececillos. Y luego dice, añade esta parte y dice: ¿mas qué es esto para tanto? ¿Notan la actitud de Andrés en este versículo? ¿Sí? Se refiere al Señor y le dice: ¿qué es esto para tantos? Es una actitud de menosprecio con lo que se tiene, de no valorar debidamente los pocos recursos que se tienen. Tenemos esto, ¿más qué es esto para tantos? A lo mejor me imagino al muchacho: pero mi desayuno, era tu desayuno, cuate, pero ahora ya no es, está en las manos del Señor, ¿sí? En este aspecto, entonces, ¿cómo nosotros tomamos, hermanos, lo que tenemos? Siempre pensamos en términos de que no es suficiente, ¿verdad? De que no es suficiente. Tengo 10 pesos, no me alcanza ni para un desayuno. Tenemos 200 pesos en la tesorería de la iglesia. Esto no nos alcanza para que el equipo de misionero vaya a hacer la obra este fin de semana, ¿sí? Pensamos en eso, pero ¿por qué no entregamos lo poco que tenemos en las manos del Señor? Y entonces nos vamos a dar cuenta que eso va a ser suficiente. Porque note lo que sucedió. Lo llevaron, lo presentaron a Jesús: 5 panes, 2 pececillos. ¿Qué es eso? Pues la comida para una persona. ¿Cuántos habían? Dice Juan que eran 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Bueno, en los otros evangelios dice esto, ¿no? Sin contar las mujeres y los niños. O sea, una multitud enorme. ¿Cómo puede entonces una cantidad tan pequeña, si usted quiere insignificante, poder servir para alimentar una multitud tan grande? Bueno, es que para el Señor todo es posible, y a veces esto se nos olvida a nosotros, ¿no? Pero esta fue la manera en que Andrés encaró la situación que estaba viviendo en ese momento, ¿sí? En ese momento. Ahora, ¿cómo respondió Jesús? Observemos lo que Jesús hace. Jesús le dice: hagan recostar a la gente. Tomó Jesús aquellos panes y, habiendo dado gracias, lo partió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces cuantos querían, dice, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: ¿qué cosa? Recoged los pedazos que sobraron, ¿sí? Para Jesús, los recursos, hermanos, con los que se contaba eran suficientes para poder atender la necesidad de toda aquella gente. No era poco, era suficiente, ¿sí? No era poco, era suficiente. ¿Qué queremos decir con esto, hermanos? Que lo que usted tenga, lo que Dios ponga en sus manos, usted lo ve a lo mejor como poco, es suficiente para que Dios manifieste su gracia y su poder y haga lo que Él quiere hacer, bendiciendo la vida de las personas que entonces usted tiene que ministrar. ¿Sí? Dios le dará lo que necesita. Ahora, necesitamos en este aspecto, ¿verdad? Pues dar pasos de fe, confiar en el Señor, que Él es poderoso para hacer que satisfechos, llenos, ¿no?
A lo mejor se acercaban los discípulos, más pan, más peces, y decían, no, gracias, ya me llené, como a veces sucede, ¿no? Cuando hay un convivio, ¿quiere más? Gracias, ya me llené, gracias, ya estoy bien, ¿verdad? Así, y dice entonces que todos fueron saciados, quedaron completamente satisfechos. Entonces vemos que sí se puede. A veces pensamos en estos términos de que no es posible, pero sí es posible para el Señor. Debemos aprender que cuando entregamos lo poco que tenemos en las manos del Señor, siempre será suficiente para satisfacer las necesidades de la gente a la cual ministramos. Aprendamos de Jesús. Jesús lo hizo. Ahora usted puede decir, pero Jesús es Dios. Bueno, sí, pero el Señor está con nosotros y el Señor es capaz de poder hacer aquellas cosas que pedimos, dice el apóstol Pablo, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, ¿sí? Él tiene esa capacidad para hacerlo, nosotros no, pero el Señor sí, y Él está con nosotros. Tercera enseñanza, hermanos, y con esto concluyo. Tercera enseñanza de cómo Jesús suplió las necesidades de la gente. Y es que aquí, hermanos, aprovechar bien los recursos que tienes sin desperdiciar nada. Porque luego dice ahí, miren, hermanos, dice el pasaje que el Señor les dijo, recojan los pedazos de lo que sobró. ¿Qué nos enseña? Que para el Señor no hay cosa que se desperdicie, ¿sí? Notamos aquí un contraste, hermanos, un contraste grande. El que había multiplicado los panes y los peces y que tenía y que tiene incluso todo el poder para hacerlo cuantas veces quiera, ¿sí? Es el mismo que dice, recojan todo sin que se pierda nada. Recojan todo sin que se pierda nada. Ahora, ¿por qué él bien pudo decir, a lo mejor los discípulos le preguntaron, ¿y qué hacemos con esto que sobró? Pues tírenlo a la basura. Pudo haber dicho, tírenlo a la basura, pero no, recojan los pedazos, ¿para qué? No dice el Evangelio, pero supongo, hermanos, que esto fue, ¿cuántas cestas llenas le sobraron? 12. Supongo que les dijo a los discípulos, tomen una, cada uno de ustedes, y tienen para comer hoy y mañana, ¿sí? A veces, hermanos, vivimos en la cultura del desperdicio. Nos damos cuenta a veces, ¿verdad? Cuando estaba allá la composta, ¿no? Tirar comida ahí, que se echa a perder, que se desperdicia. Yo les digo a mis hijos, les decimos en casa, no desperdiciemos la comida porque a lo que nosotros nos sobra, a otro le falta y está padeciendo de hambre. Si usted no se va a comer eso, antes de que lo pruebe, de que lo toque, regrese lo que no se vaya a comer. Y si se le pasa y no, pues póngale algo, déjelo ahí porque seguramente más al rato le va a dar hambre y al rato se come lo que le falta. Es que no me gusta lo que sobró, lo recalentado, dicen algo, no me gusta lo recalentado. Pues gracias a Dios que tienes, tal vez no has padecido hambre y por eso te das el lujo, te puedes dar el lujo de desperdiciar. Pero cuando uno padece hambre, hermano, no hay pan duro, dice, ¿verdad? No hay pan duro cuando tienes hambre, ¿no? Porque sabes que aquello te va a servir, incluso lo que te sobra, lo recalentado, puede servir y puede ser útil el siguiente día, ¿no? Pero el líder cristiano debe ver los recursos que Dios le ha dado y pedirle a Dios que le dé sabiduría para usar bien esos recursos sin que se desperdicie nada. Usted puede ver o saber, por ejemplo, cuántas cosas se desperdician en comercios, en tiendas, en lugares así, restaurantes que les sobra la comida y a veces la tiran. Hermanos, yo considero que ese es un pecado y tal vez un pecado imperdonable, ¿verdad? Que teniendo tanto alimento y habiendo tanta gente con hambre, ¿verdad? No lo regalen o lo den a alguien que lo puede usar. No cometamos este pecado nosotros, ¿verdad? Otro pastor, por ejemplo, hablando de esto, notó en su iglesia que había, por ejemplo, un coro que cantaba en los cultos de la iglesia. Entonces, y era lo único que hacía. Entonces les anunció que a partir del siguiente mes tendrían que buscar un lugar fuera de las reuniones de la iglesia en donde cantar.
Y así que los metió en este apuro, pero ellos fueron y buscaron y encontraron un lugar en un hospital, pidieron el permiso, cantaban allí y mucha gente entonces vino a Cristo a través del ministerio de este coro. Porque a veces pensamos que lo único que podemos hacer es en relación con lo que ya tenemos, pero estamos desperdiciando los recursos que tenemos. Otro pastor vio, por ejemplo, que había un piano allí y nadie lo tocaba. Está desperdiciando, se está echando a perder. ¿Qué cosas tienes en tu iglesia, en tu campo, que no se están usando? Entonces buscó y capacitó a alguien para que pudiera hacer este trabajo de usar el piano, ¿sí? Tenemos que ver lo que Dios nos da y aprender a ser buenos mayordomos para poder entonces usar todo lo que Dios nos ha dado. Aprovecha bien los recursos, no desperdicies nada, aprendamos de Jesús, vivamos como Jesús vivió y no desperdiciemos nada de aquello, por ejemplo, que en algún momento nos sobra, si es que nos sobra algo, ¿no? Ahora, concluyo diciendo con lo siguiente, hermanos. ¿Qué quiere Dios que hagamos en respuesta a la palabra que Él nos da en esta mañana? Muy sencillo, ¿sí? Dios quiere, hermanos, que seamos sensibles a las necesidades de las personas y de las familias de tu iglesia y de tu comunidad donde Dios te ha puesto para que entonces les pueda servir y para que puedas suplir las necesidades hasta donde sea posible, ¿sí? Él te dice a ti, como le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿De dónde compraremos pan? Lo que está haciendo es llamando tu atención, llamando mi atención, llamando nuestra atención, para decirnos en este punto que necesitamos, hermanos, fijarnos en las necesidades y responder a ellas haciendo lo que Dios ponga en nuestras manos. Mi deseo y mi oración es que cada uno de nosotros tengamos un corazón deseoso de suplir las necesidades de la gente a nuestro alrededor, que no seamos indiferentes, que no seamos fríos, que no tengamos una actitud de decir, pues no me interesa lo que la gente está viviendo, mientras yo tenga lo suficiente, yo voy entonces a vivir bien y estar bien. No, hermanos, Dios nos pone para que sirvamos y debemos entonces hacer esto con todo nuestro corazón. ¿Estás dispuesto? Bueno, ojalá que así sea. Recuerda que alguien dijo que el que no sirve, no sirve. Bueno, eso es ya más arreglado, ¿no? Pero el que no sirve, no sirve, ¿sí? El que no sirve, no sirve. Pero esa es la otra versión, ¿no? El que no vive para servir, no sirve para vivir, ¿sí? ¿Sí? Es lo mismo. Pero la cuestión aquí es, usemos lo que Dios nos ha dado. Tus personalidades, tus talentos, tus dones, todo lo que Dios da, úsalo para hacer lo que Dios espera que sea hecho. Y que Dios reciba toda la gloria y el crédito por lo que sucede en nuestras vidas. Oremos. Señor, gracias por esta palabra, porque nos habla de manera clara que tú, siendo el Hijo de Dios, que tú viniendo a este mundo, te compadeciste al ver la gente tan necesitada e hiciste todo lo que pudiste, Señor, en ese momento, sanar enfermos, resucitar muertos, limpiar leprosos, alimentar hambrientos, Señor, tantas cosas que hiciste, pero esencialmente predicaste el evangelio del reino, llevando a esas personas a la necesidad más grande y encontrando en ti, Señor, la respuesta a esa necesidad de perdón de pecados, de paz con Dios y paz interna. Gracias porque tú lo hiciste y nos has dejado este ejemplo. Pero también hoy, Señor, nos pones a nosotros en un mundo tan diverso, con tanta necesidad, con tantas carencias, con tantas situaciones tan difíciles, y nos manda, Señor, al mundo para servir. Ayúdanos a poder hacerlo y a no, Señor, pensar que no lo podemos o que no tenemos los recursos suficientes para hacerlo. Ayúdanos a poder ver el mundo como tú lo ves. Ayúdanos, Señor, a poder que tu amor nos impulse, que tu misericordia esté en nuestro corazón, así como tú ves al ser humano, Señor, y podamos entonces servirle como tú esperas que lo hagamos, Señor, como tu iglesia, como tu pueblo. Por favor, bendícenos en este sentido y ayúdanos, Señor, y úsanos, y que se haga tu obra y no la nuestra, y que se haga tu voluntad en donde quiera que estemos. Que así sea, Padre. Muchas gracias. Dejamos todo en tus manos benditas, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.